Venga a dormir. Joder, ahora hay que borrar lo que has dicho tú, ¿eh? Qué guay, joder, nunca pensé, de verdad, o sea, este tema, ¿cómo puede dar tanto de sí? O sea, madre mía. Hola, esto es un episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Es un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, a aquellas fricadas y reflexiones que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que toda persona que pasa por aquí tiene que contarnos una historia suya, que quizá no es la historia por la que más se le conoce, pero que seguramente no nos va a dejar indiferentes. Y por eso en Sumergencias siempre somos personas curiosas y diversas quienes entrevistamos a las invitadas que tienen algo interesante que contar. Yo soy Lulu, periodista, y he llegado hasta aquí porque, bueno, en X momento de mi vida me crucé con Aidi, los encargados de organizar toda esta movida, y yo tengo mucha relación con la radio desde hace muchos años, así que, bueno, no podía faltar, ¿no? Y hoy pues voy a hablar con Steph. Muy buenas, Steph. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de conocerte así a través de la pantalla. No hemos tenido la ocasión de No, conocernos antes, ni siquiera lo hemos buscado, ¿no? Para no. que precisamente surja esta conversación de esta manera. Sí, que así creo que puede ser mucho más interesante. O sea, al final, es verdad, es la primera vez que hablamos tú y yo de forma directa. Eso Exacto. mola. Y pues yo para ir un poco, para que también te ubique la gente, ¿no? Steph, yo lo poco que sé de ella es que es XR Product Designer y hoy vamos a hablar sobre todo de su cara B, pero antes de pasar a esa cara B, lo primero, me gustaría que nos cuentes un poco qué es eso de XR Product Designer, qué es eso que haces en tu día a día, ¿no? En tu trabajo. Bueno, al final creo que se puede resumir más como metaverso, que es la palabra que está, digamos, en la cabeza de todo el mundo. Al final, pues, para desarrollar ese metaverso hacen falta diseñadores de producto y digamos que ahí en ese pequeño lugar entre el desarrollo del producto y el desarrollo del negocio, pues ahí estamos los XR Product Designers, ahí creando un poco, reconciliando un poco el metaverso con el usuario. Son estos nuevos trabajos, ¿no? Que yo cuando digo que soy periodista, pues a la gente normalmente eso le queda claro así a la primera, pero cuando dices que eres eso, supongo que a tu madre, por ejemplo, a tu padre les cuesta entender, ¿no? Les cuesta muchísimo, la verdad es que sí. Y además que es complicado cuando, sobre todo cuando mis padres, por ejemplo, ya tienen cierta edad, es complicado introducirles a una tecnología tan invasiva, tan inmersiva como es la realidad extendida. Al final Mm, cuesta un montón, pero es gracioso a veces cuando consigo que se pongan las gafas de realidad mixta o la realidad virtual y es muy gracioso ver cómo interactúan porque me da la oportunidad de aprender un montón. Pero sí. claro, claro. En cuanto a la cara B, bueno, sabemos ambas que estamos aquí por hablar de un tema concreto, ¿no? Que es tu hobby, que es un hobby bastante, pues, raro, ¿no? Así que nos puedes Es hablar un común. poco de él, ¿cuál es ese hobby raro que te ha hecho estar hoy aquí en realidad? Pues ya desde hace mucho tiempo, ya son 6 años, 7 años, que vuelo en globo a veces en verano. O sea, empecé un verano, una semana con un grupo de gente de muchas partes de Europa, bueno, de muchas partes del mundo en realidad. Nos reunimos en un sitio en Alemania y varios de ellos tenían globos, eran pilotos y el propósito de esa semana era descubrir un poquito más sobre el mundo de la aerostación y tener la oportunidad pues, de vivir esa experiencia, ¿no? Y a partir de entonces me enamoré tanto de esa experiencia, de lo que supone pues estar arriba, con el silencio y tal, que se ha formado parte de mí, ha pasado a formar parte de mí, ha pasado a formar parte de mi capacidad, digamos, para entender el mundo, ha pasado a formar parte de la forma que yo tengo de ver las cosas. Ujú. Es Perdona, muy raro. ¿cuándo fue que hiciste esto por primera vez? Pues fue en 2017, creo que fue. Sí, en agosto o julio, finales de verano. Muy ¿Y guay. cuál fue, dirías, ese mayor enganche, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo realmente quedarte en ese mundo? Porque por un lado, o sea, está el tema de la emoción, ¿no? Lo que tú puedes sentir al estar volando en globo. Por otro lado, puede estar como también gente que decida profesionalizarse, ¿no? En ello, o la comunidad que quizás se crea alrededor de eso. ¿Qué fue lo que más te hizo retenerte ahí? Pues fue creo que un poco las dos cosas, esas tres partes que tú decías, de hecho. Por una parte la comunidad, por otra parte la emoción de estar ahí y por otra parte
un descubrimiento personal, de tener interés en un deporte un deporte o una actividad en la que yo no había nunca pensado que sería posible porque parece súper lejana, súper onírica, como fuera de lo normal, como tú decías antes. Y sin embargo, descubrí que era súper súper gratificante para mí, que me ayudaba muchísimo. Por ejemplo, hay una cosa súper graciosa que yo siempre les cuento a mis amigos, que es que yo esa semana llegué a Alemania con una fobia y me fui sin ella. O sea, y no es ni fobia a las alturas ni nada, sino yo tenía una fobia a los ruidos fuertes, a petardos, fuegos artificiales, mascletas, todo lo que supone un estallido, a mí me daba pánico. Y volar en globo a mí me ayudó a superarlo, fue muy curioso. Wow. No, nunca he volado en globo y la ¿No? experiencia así como, bueno, yo he hecho puenting, que quizá es como, Y eso mola muchísimo, yo eso quiero mola probarlo. muchísimo. Y eso fue para mí, que yo salí de ahí y no he seguido ahí porque seguramente por la falta de comunidad quizá que tenía ese momento, porque yo fui con un grupo de amigos y bueno, éramos como 6 y yo fui la que más enganche como que sintió con eso, ¿no? Y que yo estaba volando, todavía estaba como, cuando estás como con la cabeza hacia abajo, como así, Sí, y dije: "Quiero más, quiero otra vez". O sea, ya y todos los ves. demás me decían: "No, por favor, esto se tiene que hacer solo una vez en la vida, es como arriesgarse demasiado". Pero yo estoy segura de que eso es algo que yo estaría ahí, o sea, me quedaría en esa sensación eternamente, yo creo. Entonces, te Totalmente. quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Por la sensación. ¿Qué dirías tú que se siente ahí arriba? Buah, pues contrario a lo que mucha gente puede pensar, que siempre es como, buah, qué miedo, estás muy alto, no sé qué, Mm, es calma, es pura calma. O sea, fue muy curioso el contraste de todo el lío que supone, o todo el lío no, toda la actividad que supone el inflado, el proceso de inflado, de preparación, tal, o la emoción de la llegada a ese sitio nuevo, a conocer gente nueva, a crear esa pequeña comunidad, ¿no? Esos pequeños, digamos, lazos interpersonales. Y de repente estás arriba, no oyes nada, y ves los árboles, escuchas el viento nada más. Es una fantasía, es como estar suspendido en el tiempo. O sea, no pasan los segundos, es maravilloso. y en hay mucha gente le da miedo incluso volar en avión, ¿no? Porque es Sí. como, esa cosa, aunque luego a nivel de ingeniería supongo que es como dicen, ¿no? Que es el transporte más seguro, pero hay mucha gente que teme a eso porque, claro, al final estás ahí arriba en una máquina colgando en el aire. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco cómo funciona el globo en este sentido? Porque si te da miedo el avión, o sea, el globo sí que te Ya, tiene que dar una inseguridad tremenda. ya, o sea, depende un poco. O sea, a ver, quiero decir, hay muchos tipos de globo. Entonces, tú puedes encontrarte con los globos de gas que funcionan con el principio de presión atmosférica, básicamente, más o menos. No lo he explicado bien, pero es algo así. Y es que básicamente tú tienes un tipo de gas que es más liviano, que por su peso molecular es más liviano que el oxígeno, entonces sube, que esos son los globos de gas. Y luego tú tienes los globos de aire caliente, que de nuevo, por un principio de pesos, al final tú tienes un aire caliente que es mucho más liviano que el aire frío y por lo tanto también te sube hacia arriba. Entonces, así básicamente explicado, así es como funciona un globo. Luego hay muchísima teoría, muchísima física detrás, muchísima tecnología detrás. Hay muchos tipos de globo diferentes, de diferentes formas también. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que se llama special shape, que son globos que tienen formas curiosas, por ejemplo, formas de animales o formas eh, que son mucho más grandes, ¿sabes? Ujú. Entonces, hay muchos tipos, pero básicamente es eso, es un contraste digamos, de presión. Al final tú calientas el aire, subes hacia arriba y cuando se va enfriando ese aire, pues vas bajando. Vas bajando. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Si hay algo que digas: "Esto si no pasase o si no lo tuviera, me gustaría más". A ver, es que yo te diría que quizás lo más jodido es los madrugones que te tienes que pegar algunas veces. O Mm, sea, dependiendo de cuándo tengas programado el vuelo o de cuándo te lo programen por las condiciones atmosféricas, a lo mejor te tienes que levantar, y no estoy exagerando, a las 3 de la mañana, guau. hacer todo el inflado, salir a las 5. También depende del sitio en el que vueles. Entonces, las condiciones atmosféricas son lo que más te puede joder, digamos, dentro de la experiencia. Ujú. O a veces tienes planeado un vuelo, pero de repente cambia y se acerca una borrasca, tienes que cancelarlo. Eso puede ser quizás lo más coñazo, digamos, de toda la experiencia. Pero a mí es que en lo general, que yo soy muy yonki de las emociones, entonces me gusta un montón. Sí, eso lo compartimos, eso, vamos, a mí todo lo que sea que me genere ahí Sí, sí. Sentirte que viva. sí, sí, sí. Y en cuanto a los sitios, precisamente, bueno, yo soy de Armenia, y yo sé que en Armenia ahí, es como un tema que
que yo sé que la gente, o sea, que la gente vuela mucho en globo ahí, que es como que hay gente incluso que viaja hasta ahí para volar en globo. Yo no tengo ni idea realmente de todo eso, pero sé que como que ahí hay comunidad y hay gente que lo hace mucho, ¿no? Y te quería preguntar por eso, por los sitios donde se suele hacer, dónde has volado tú y dónde, no sé si hay como sitios ubicados en los que dirías, buah, me encantaría un día volar aquí. Me encantaría. La verdad es que hay muchos en los que me gustaría mucho volar. Comunidad como tal y en todas partes. Es un poco como que. Es verdad que no es tan obvia, o sea, no son tan destacables o no están tan masificados como son otros deportes o otras asociaciones. Mm, Pero te puedes encontrar clubs de vuelo por todas partes. En España, por ejemplo, hay un par de ellos que yo conozca, seguramente hay más. En Portugal también, en toda Europa, de hecho, hay un montón. En Estados Unidos también hay muchos. Y sobre todo te los sueles encontrar cerca de los países que realizan eventos como tal. Es decir, por ejemplo, en Barcelona tenemos uno de los manufactureros, uno de los fabricantes de globos más importantes del mundo, es el segundo más importante del mundo, que es Ultramagic, por ejemplo. Y ellos organizan, tienen la suerte de tener allí al lado el European Balloon Festival, que al final es una excusa o es un festival para reunir a un montón de gente, un montón de pilotos con sus globos, con sus tal, que van todos allí y que disfrutan de una semana, semana y media volando en comunidad, intercambiando, pues a lo mejor vendiendo productos, haciendo competiciones también. Entonces es muy chulo. Sobre todo en Europa del Este sí que te encuentras muchas más asociaciones, porque digamos que es más fácil volar allí por las condiciones meteorológicas, porque al final en España es un clima súper extremo, súper digamos, africano en ese sentido, ¿no? Como muy tropical. Entonces, un vuelo en España a lo mejor es mucho más complicado que en otros países, pues por el calor que hace, por el desgaste de la tela, etcétera. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos hay otro evento que es el Albuquerque Balloon Festival, que también es uno de los eventos más importantes del mundo y que es en Nuevo México, ¿sabes? ujú. Curiosamente. Y ahí se reúnen también un montón de gente, todos que vienen de muchas partes del mundo. Te estoy hablando a lo mejor de que cogen su globo, se vienen en ferry o se vienen en avión, lo traen y están allí volando durante mucho tiempo. Además, estos eventos son muy buenos lugares para eso, para pues eh, conseguir sponsors o hacerte ver o las competiciones, ¿sabes? O hacer, digamos, contactos, porque si una cosa que tiene esta comunidad es que tú puedes formar parte de un equipo y estar trabajando mucho con un piloto, pero que te viene otro y te dice, oye, ¿te vienes conmigo la semana que viene porque necesito a alguien más? Vamos para allá. O sea, una de las experiencias que a mí me pasaron que como que fue lo que me hizo abrir mucho la cabeza fue un día que estábamos preparando todo para el inflado y había pilotos que no conocíamos con nosotros y había uno que estaba teniendo problemas porque su crew, su equipo era como muy noob, no tenía mucha experiencia. Y veo que están teniendo problemas para montar la parte del quemador, la sujeción del quemador, entonces yo lo vi y dije, no pasa nada, corro yo para allá, me subo a la cesta, les ayudo, no sé qué. Y a la que termino de ayudarlos me dice, oye, ¿tú sabes conducir? Y yo, sí. ¿Te importa conducir? Es que no tenemos conductor. Y yo, venga, vale, Guau. conduzco yo. Y así fue, o sea, al final es una comunidad súper abierta y como basada en la confianza al final. Es como muy pequeña en ese sentido, se conocen todos. Ujú. Sí, te iba a decir que que tienen que tener mucha confianza, ¿no? Que precisamente esa palabra, ¿no? El valor de la confianza para poder también de repente conocer a alguien y decirle: "Oye, puedes conducir tú", ¿no? Tal Y cual. sumado a eso, ¿qué otros valores dirías que comparte la gente de la comunidad, no? Porque al final me has hablado de países muy distintos, es algo que se comparte no está como focalizado en un país en concreto, sino que, sucede en todas partes, pero ¿hay como valores concretos entre la comunidad? Sí, Aparte de hay la mucho. confianza, que esa ya me ha quedado claro. Eso seguro. Esa Al final sí, es un ejercicio, digamos, de confianza, es una cuestión también de pasión por lo que haces, incluso de tradición muchas veces, porque te encuentras a pilotos que son a lo mejor tercera o cuarta generación de pilotos. O sea, al final es algo que es parte de las raíces de una persona y cuando lo vives desde dentro, desde muy pequeño, es como natural que vayas hacia adelante. Entonces, por eso es muy fácil encontrar esa confianza, porque al final todos se conocen, todos llevan mucho tiempo atrás en las espaldas, y luego también los eventos unen muchísimo, porque al final es eso, están basados en el, joder, o sea, salvando las distancias, o sea, no es un deporte peligroso, pero no deja de ser un deporte en el que estás a mucha altura. claro. Necesitas primero confianza en tu equipo y saber que la gente que está en tierra lo va a hacer tan bien como la gente que está contigo en la cesta, que te van a escuchar, como piloto me refiero, que te van Ujú. a escuchar, que van a atender tus indicaciones, como que si ves que alguien está en apuros, pues como la ley del mar, ¿no? Si está alguien en apuros, ve a ayudarle en la medida que puedas.
Entonces, es eso, es confianza, pasión y sobre todo mucha generosidad por parte de todos. Ujú. ¿Y crees que, volar en globo puede tener algún impacto positivo o que es algo más lúdico, que no tiene por qué ser peor en realidad? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que el juego a mí me apasiona, o sea, yo necesito jugar y eso puede ser puenting, eso puede ser, me da igual, ¿no? Lo que sea, pero para mí al final es lúdico y es un juego, es un entretenimiento. Pero, ¿tú Totalmente. crees que puede tener esto, un impacto más allá? Eh, Yo creo que sí, o sea, también depende un poco de lo que vas buscando cuando te aproximas. Una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de mi corta existencia es que lo peor que puedes hacer es aproximarte a algo con muchas expectativas. O sea, yo cuando llegué la primera vez, yo lo que quería era ver qué se sentía. Yo pensaba, va a mm, ser un viaje y el resto va a ser campamento. No, fue levantarnos a las tantas todos los días y acostarnos a las tantas todos los días. Y a mí me dejaba muy cansada, pero muy feliz, extrañamente feliz. O sea, porque al final es una disciplina o una rutina que te ayuda a ti como digamos, a establecer un cierto orden dentro de tu vida. mm, Y también a enfrentarte a ciertas cosas. Por ejemplo, pues eso, yo llegué con una fobia y me fui en ella, ujú. algo que no me lo esperaba, pero al final me hizo ver que hay cosas que parecen muy peligrosas, que no lo son tanto, sino que es más el miedo y la percepción que tú tienes de fuera. Yo creo que es un poco como cualquier deporte en el que te superas a ti mismo y dices, no sé cómo hacer esto, pero lo voy a hacer. Y sientes, bueno, esta cosa que de pequeñas, bueno, de pequeñas y de mayores también nos pasa, ¿no? Muchas veces de como querer evadirte de la realidad, de querer alejarte de tu contexto. Entonces, de alguna manera te convalida esto, ¿no? Imagino, porque es una sensación, supongo, de alejarte también de tu realidad. Sí, totalmente. O sea, quiero decir, tú puedes estar súper jodido porque te han suspendido el examen de mates o porque tu jefe te va a echar una bronca el lunes, pero el momento en el que te subes a la cesta es cuestión de, crudamente y no tan literal, pero es cuestión de vida o muerte. Es decir, tus manos están, o sea, tu vida está en las manos de tu piloto, más le vale hacerlo bien y que no pase nada. Pero hay muchas medidas de seguridad para evitar que Ujú, eso no ujú. ocurra, lógicamente. Y una cosa que todos tenemos en la cabeza cuando estamos arriba es seguridad ante todo, los problemas se van a otro sitio, estamos aquí, estamos de chill, nos hemos subido un jamoncito para comer mientras tanto, o nos hemos subido unas tostadas, vamos a disfrutar, ponemos un poquito de música y todos relajados hasta que llegue el momento de volver a casa. O sea, es una cosa bastante filosófica, y bastante cruda en ese sentido, como que te ponen en orden tu perspectiva, se ponen Ujú. en orden tus prioridades y dices, vale, ya, se acabó. Este espacio es mío y no me lo quita nadie. Claro, claro, claro. Es que además como que supongo que te sirve como para poner también una escala, ¿no? De los problemas que puedas tener en ese momento, porque al final verlo todo desde arriba, cuando nos pasa, ¿no? Cuando estamos en un lío, como con la cabeza enredada y de repente necesitas verlo desde fuera, ¿no? Mantener como una distancia con el problema, verlo desde lejos e intentar como para encontrar la solución de una manera más fácil, ¿no? Y supongo que esto incluso físicamente te puede aportar. Uy, la verdad es que sí. O sea, yo lo recomiendo mucho en ese sentido, en el que te ayuda mucho a poner en orden tus prioridades y sobre todo a, es tan físico. O sea, a mí me gustan mucho las cosas que se vuelven muy físicas porque al final trabajas mucho con tu cuerpo y eso quieras que no, empiezas a liberar endorfinas y empiezas a sentirte mucho mejor contigo mismo. Y en este caso es por esas dos vertientes, por la vertiente más mental y por la vertiente más física. A mí me parece como la perfecta combinación. Es como, no sé, como las carreras de coches o algo así, no Sí, sí, sé. sí, sí. Y en el y cuánto, o sea, yendo un poco a algo más práctico, pero ¿cuánto suele durar? ¿Cuánto suelen durar los vuelos? ¿O es muy distinto eso? Depende un poco, o sea, tú, dependiendo del peso que lleves, digamos, en la cesta, tú al final vas a necesitar más aire caliente o menos aire caliente para subir o bajar. Entonces, lo que tú economices ese combustible para ir quemando el aire, pues es lo que te va a durar el vuelo. A lo mejor una cesta de 5 pasajeros, de 4 más 1, o sea, 4 pasajeros y un Ujú, piloto, puede ser 1 hora de vuelo, 2 horas de vuelo, si tienes 4 bombonas, que es lo que sueles llevar, 4 o 5. Sin embargo, los vuelos de gas, por ejemplo, los vuelos de gas son, todos tenemos en la cabeza esa imagen de Willy Fogg con la cesta, con las bolsitas, vale, esos serían, digamos, que los globos de gas y suelen estar cargados de helio. Claro, mientras tú no liberes ese helio, tú no bajas y si ves que estás bajando y quieres seguir subiendo, pues lo que haces es liberar lastre, ¿no? Pues dependiendo de lo que tú economices, ese lastre con ese globo, con ese helio que te queda adentro, pues es lo que dura. Pero hay gente que se ha ujú. tirado mejor 3 días, 4 días y hay más. O sea, quiero decir, seguro que hay cifras que se me escapan. Ha habido una persona, bueno, un par de personas, varias personas en realidad, pero hace 25 años o 20 años de la primera vuelta al mundo en globo, como tal.
Ujú. Entonces, hay muchas formas de economizar esa duración. El vuelo más largo que yo he hecho han sido como 5 o 6 horas en un vuelo de gas, que yo he tenido el honor de volar en globo de gas. Guau. Y así de compartir, bueno, me hablabas de la vuelta al mundo en globo, pero no sé, si pudieras compartir como algún dato curioso en ese sentido, de, no sé, por ejemplo, alguna experiencia o algún dato así que te haya llamado a ti la atención. Pues hay muchos, la verdad. No sé, no sabría muy bien cuál escoger de primeras. Mira, o sea, así como curioso, dato curioso, o sea, yo soy de Extremadura. El primer vuelo documentado en España, perdón, de globo, fue en Extremadura. Wow. Fue además muy cerquita de mi pueblo, que eso me llamó mucho la atención. Y así de experiencias como que me hayan marcado mucho, me acuerdo de una vez que estábamos haciendo una especie de juego que era Follow the Fox, digamos, ¿no? Había un globo que era el fox, el zorro, y el resto de globos lo que tenían que hacer es aprovechar las condiciones medioambientales para seguirlo. Claro, tú un globo no lo puedes propulsar como tal, tú alcanzas una corriente de viento y dejas que esa corriente te lleve, por eso se calienta y vas más arriba o más abajo. Y entonces recuerdo que ese día yo iba en el primer globo, yo era el Fox, aterrizamos, pusimos un target y lo que tenían que hacer era lanzar un peso para aproximarse lo máximo posible al target, como un tiro al blanco. Y recuerdo que muchas veces cuando aterrizas donde puedes o aterrizas en campos. Suelen ser campos públicos, pero también puede haber propiedades privadas. Y normalmente no pasa nada, pero hay veces que los granjeros se enfadan mucho porque a lo mejor has aterrizado donde no querían o Mm. simplemente tienen un mal día o lo que sea. Y recuerdo que esta vez, curiosamente, se nos acercaron, la gente siempre se acerca con mucha curiosidad, además, y son súper agradecidos cuando les explicas y tal. Pero se acercaron en coche y eso nos sorprendió. Dijimos, nos vienen a echar una bronca que te cagas. Mm. Pero no fue eso lo que pasó. Estuvieron hablando, esto fue en Austria, entonces yo no me enteraba del pavo porque yo no hablo alemán. Estuvieron hablando un rato y viene nuestro piloto y dice, vamos que nos van a invitar a cervezas. Y yo, ¿eh? Y nos fuimos todos a aterrizar en el resto de globos, nos desmontamos todo y tal, y salvo conductores, lógicamente, estuvimos tomando cervezas con ellos en su granja, hablando, charlando durante un buen rato, tenían gatitos por ahí, o sea, fue una cosa súper bonita, o sea, ese tipo de cosas que te suelen ocurrir, eso cuando aterrizas en casa de alguien sin venir a cuento, De que repente, como si dices, hola, estoy aquí, ¿qué tal? qué fuerte. Hay de hecho Fue muy en chulo. Armenia hay una peli que es como un estadounidense que aterriza en Armenia, como que aterriza ahí pensando que tiene que aterrizar en Turquía y termina en Armenia. Entonces, bueno, es uno, entonces va un poco por ahí, pero no le reciben tan bien, porque Ay, vaya, no termina tan bien. Luego termina bien, pero al principio no. Em, ay, vaya. y si una persona, por ejemplo, está escuchando o viendo y dice, jo, pues qué ganas de probar esto, ¿no? ¿Cómo podría empezar? ¿Qué tendría que hacer para introducirse? Bueno, lo primero es saber si hay algún club de vuelo cerca. O sea, porque muchas veces, o sea, tú puedes querer volar en globo de forma recurrente, digamos, o quieres, como es mi caso, quieres entrenar y convertirte en piloto. Yo quiero entrenar y convertirme en piloto, pero también es verdad que yo disfruto mucho de estar dentro de los equipos. Y yo lo que diría es que, sobre todo, ir mucho a los eventos que hay un montón de eventos, no solamente en Barcelona, también en Francia hay un montón de eventos, en Italia hay un montón de eventos, que es uno de los sitios donde yo quiero volar que todavía no he volado. En Polonia hay muchos eventos, en Inglaterra, o sea, fuera de la parte norte, a partir del norte de Europa, o sea, norte de España, sur de Europa, suele haber un montón de eventos relacionados. Entonces, ir allí, sobre todo, informarte. Hay muchos clubes de vuelo ya a nivel más nacional, entonces también te puedes informar, llamarles, oye, pues me interesa, quiero saber cómo puedo hacerlo, tal. Eso también suele molar mucho. La parte más fácil, o sea, lo más fácil sería conocer a alguien y Ujú. decirle, ¿necesitas ayuda? Yo te ayudo, Bueno, pues que es a un ti, poco lo que ocurrió. a ti A te mí, por vamos a ejemplo, a mí sí, yo en cuanto tenga mi globo yo voy a necesitar gente. Claro, claro. Pues mira, gente, ya sabéis, o sea, a Steph, le llenamos ahí de 50 personas el globo y a ver qué hace con eso. A todo esto, ¿cuál Ay, es como el máximo de personas que pueden? pues depende un poco. Hay globos de hasta 32 pasajeros. O sea, cuando son muchos pasajeros también tiene que haber más o menos 3, 4 pilotos, o al menos 2, Ajá. por si acaso. De hecho, hay una cosa muy, muy curiosa en la legislación inglesa, que es que los vuelos con pasajeros, no los privados, pero los que llevan pasajeros que son, digamos, comerciales, el piloto siempre tiene que llevar un arnés de seguridad digamos, por la lógica de que si el piloto se cae, nadie dirige el globo, pero si un pasajero se cae, pues el globo
Mm, puede seguir siendo dirigido, que es claro. un poco cruel y un poco dura, pero es así. Ujú. Entonces, Seguridad depende un ante todo, poco. ya lo has dicho tú. Safety, siempre, siempre, siempre. Entonces, sí, el más grande que yo he visto ha sido eso, 32 personas o cosas así, pero yo creo que sí, que es el más grande de capacidad que ahora mismo están manejando los fabricantes, que al Ujú. final también responde un poco a eso. Y seguro que hay gente que ha hecho ahí de todo, ¿no? Tipo bodas, cumpleaños, Bodas, cosas son bodas, proposiciones, cenas mm, románticas, sí, la verdad es que sí. Sobre todo mucho sponsorizado, mucha publicidad se hace también. O sea, muchos de los globos que vemos de special shapes, de formas especiales, suelen ser eso, pues, claro, campañas publicitarias con un sponsor de la leche y que necesitan un piloto y ahí están. ¿verdad? ¿Y cuáles son las cosas prohibidas? Como cosas que no puedes hacer, aparte de saltar, claro. Muy Por favor, no. por favor, eso. Pues, a ver, cosas prohibidas. O sea, lógicamente, de gas o de aire caliente nunca se fuma cerca de un globo. O sea, Ujú, nunca hay una chispa de fuego cerca de un globo o cerca de una tubería donde estás haciendo el repostaje. Jamás. Siempre se le hace caso al piloto. O sea, este ímpetu que tenemos todos en la cabeza de ponemos la cesta en el suelo y saltamos de ella directamente, eso no se hace jamás. Por ujú. varias razones. Primero, que el piloto está intentando calibrar el peso del aire con el peso que todavía tiene la cesta para que se quede anclado al suelo y está liberando aire. Si tú saltas, el globo vuelve a subir porque pierdes peso. No sé, y cosas así, nunca beber, sí, o sea, si vas a estar dentro de una cesta, eso es safety, son todas medidas de seguridad en realidad, Ujú. safety first, o sea, nunca ni una sola gota de alcohol antes, después la que quieras, pero antes jamás, siempre responsables. De hecho, o sea, más allá de cestas, porque ahora lo estoy pensando, hay muchos tipos de formas de volar con un globo. O sea, tienes las cestas, que son las más comunes, pero también están los arneses. O sea, tú te atas el arnés a tu globo, tienes la bombona detrás y tú vas liberando aire igualmente, pero es un arnés, o sea, no llevas nada más. Eso también es la Guau, leche. No lo he probado, pero quiero probarlo. eso tiene que ser increíble, sí, sí, Es sí. brutal. Entonces, son todo medidas de seguridad siempre, pero la más importante es eso, escuchar al piloto y usar el sentido común, que al final es lo Mm, más, lo más fácil. sí, sí, sí. A mí cuando hice puenting, o sea, la sensación esa de decir, estoy, o sea, pues estoy muy segura, o sea, me sentía más segura aquí en el coche, ¿no? Pero a la vez como que sientes ese riesgo, que es como una cosa que no es temeridad, Sí. pero es riesgo, ¿no? Y eso es lo que te encanta y lo que te engancha, ¿no? De decir, sé que no me va a pasar nada, a no ser que sea aquí la excepción de tal, pero tengo como la adrenalina de sentir que estoy ahí. Bueno, quería aprovechar también un poco volviendo al tema este de antes de los lugares y espacios y tal. ¿Podrías compartir cuál ha sido como el paisaje para ti que más te ha impactado cuando has estado Ay. en un vuelo? Buah, pues yo te diría que fue 2019, METS. O sea, fue justo antes de la pandemia, bueno, justo antes de la pandemia, no, en verano. Fue Ujú, julio de 2019. Y estábamos en Francia. Francia organiza en la zona norte de Francia un evento, que es un evento mundial también, que es el Gran Ballon East, que es como la concentración de globos de la zona este de Europa. Pero vienen de muchas partes del mundo, como he dicho. Y recuerdo estar una mañana a las 5 de la mañana, pero claro, ya estaba amaneciendo, o las 6 de la mañana eran, con el globo inflado, con un montón de niebla, pensando, no vamos a despegar ni de coña. A los 10 minutos así empieza a levantarse la niebla y ves una fila enorme a tu derecha y a tu izquierda de globos, todos alineados, con diferentes colores, con diferentes formas. Luego más adelante había otra fila y luego otra. Este año no hemos batido el récord, pero estuvimos a 2 globos de hacerlo, ay, que eran como 400 y pico globos, o sea, era una auténtica burrada. Y recuerdo que estábamos volando y estaban todos a nuestro alrededor y no había nada de viento, entonces iban solamente vertical. Entonces eso era una fantasía, era como un sueño. O sea, mirabas a todas partes y solamente veías formas de colores, como adornando el cielo azul. Muy ujú. bonito, Es que fue muy es un bonito. poco, tiene un poco de eso, que cuando lo ves y parece un sueño, o sea, parece irreal, porque yo no he volado, pero esto de lo que te digo en Armenia, ¿no? De ver o de las Sí, típicas fotos también de los paisajes que dices, esto es Photoshop, o sea, esto no puede tal ser que cual. exista de verdad. Sí, 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 sí. sí, además dices, es que es imposible, o sea, se van a chocar. O sea, el primer pensamiento que tienes cuando no tenías ni idea, yo lo tuve, es como, nos vamos a dar y ya verás, pollito, la que vamos a liar. O sea, nos vamos a pegar una buena castaña. Sí. Y luego no, o sea, te das cuenta que es como, es tan suave
el ir hacia un lado o hacia otro, pues dejas de darle calor, bajas un poco, el otro pasa por encima, tienes cuidado, ves las sombras. A mí me parecía magia cuando el piloto que estaba con nosotros se asomaba un poco, veía las sombras y era capaz de saber que ya no tenía ningún globo encima. Yo digo, este tío, o sea, por favor, que le den un premio o algo. Madre mía, no, no, es que eso es un poco también un talento, pero a eso, ¿qué dirías tú que tiene que pasar para que una persona que no ha tenido nada que ver en su vida con este tema decida, como tú, ¿no? Por ejemplo, que de nada has pasado a a querer convertirte en profesional de esto, ¿no? ¿Qué dirías que es, o sea, que tiene que pasarle para que suceda? Pues lo que te pasa siempre es un flechazo, es llegar y decir, quiero hacer esto porque me ha gustado mucho, la verdad. O sea, es eso, fue un momento de decir de, vale, me gusta, quiero seguir, vale, me gusta, quiero seguir, pero es que después de 3 años ahora quiero dar un salto más, quiero, ¿sabes? Quiero no ser la que está en la cesta o la que está abajo con el mapa, también quiero ser yo la que diga si vamos hacia arriba o hacia abajo, la comandante, digamos, de la aeronave. Que al final es también, o sea, a mí personalmente como mujer es como una forma de empoderarme también, porque Mm, me gusta mucho probar cosas y me gusta mucho entender las cosas hasta el final y explorarlas lo máximo posible. También hay que ser un poco inconsciente, porque yo lo soy, ¿sabes? El hecho de decir de, mira, nos vamos a volar en globo esta semana, pues vamos para allá. Oye, ¿te vienes este verano? Pues venga, vamos para allá. ujú, Y yo me dejo un poco también llevar. Entonces, muchos pájaros en la cabeza y muchas ganas de hacerlo, y también la pasta para hacerlo, porque no es un deporte barato, ¿vale? No ujú, es que sea súper sencillo acceder a ello, pero se puede en diferentes medidas. ujú. ¿Y tú crees que la Steph pequeña en algún momento podría haberse imaginado que tú terminarías aquí? ¿O Yo, nunca, yo nunca creo se que te no, pasó por la cabeza? creo que no, pero ni siquiera la Steph que empezó la carrera se habría imaginado que yo estaría aquí, yo creo. No, o sea, yo de pequeña soñaba con ser veterinaria y quedarme con mis animalitos en una clínica, y ahora pues aquí estoy creando metaversos y volando en globo en mi tiempo libre. O sea, Ya. nada que ver. Pero bueno, eso también mola, es parte del descubrimiento. Sí, Tampoco sí. creo que muchos niños tengan en la cabeza, fuera de la gente que está dentro de la comunidad, tengan en la cabeza esa posibilidad. Mm. Y pensar que esa posibilidad está ahí y descubrir posibilidades es lo que al final hace que una persona tome una dirección u otra. Total. También es eso, ¿no? Como inspirar a otros, a otras generaciones, a otras personas, en que hay más, ¿no? Que al final como que estamos un poco también en ese momento, ¿no? De pasar de pensar en caminos como ser abogado o ser médico o ser tal, a de repente como que se te abren, y esto no es algo nuevo en realidad, ¿no? O sea, esto lleva pasando, lo que pasa es que estamos en un momento así como de abrir miras, ¿no? Así Y, es, yo creo que sí. Es cuestión de posibilidades y mientras tengas, o sea, posibilidades, oportunidades también, pero también mucho conocimiento. Cuanto más conozcas de las cosas que te puede ofrecer el mundo, más fácil es que encuentres algo que te haga feliz en mayor o menor medida, y eso es lo que mola. Total. Jo, pues, creo que ha sido una frase súper bonita como para ir cerrando la entrevista, como que te ha quedado como muy 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 redonda. estructurada, muy redonda. Así que nada, Steph, que muchísimas gracias, A porque ti. me ha encantado escucharte. O sea, jamás me habría podido imaginar, que estaría un día de repente entrevistando a una persona hablando sobre volar en globo, o sea, no lo último que se me habría ocurrido, pero lo he disfrutado mucho, así que gracias. Ay, muchas gracias a ti. A mí me ha gustado mucho también charlar contigo, me he sentido muy a gusto. Gracias. Pues, bueno, pues podéis seguirle a la pista a Steph y todas sus movidas y contactarle cuando queráis, dejaros llevar por los globos también en @DFE, bueno, DF Stephanie con Y al Eso es. final en todas las redes sociales y a mí en @Lulu Grigorian con Y también. Yo no os podré ayudar en el tema de volar en globo, pero bueno, Era saltar por un puente, sí. a saltar por eso sí, eso sí, en puenting, en, no sé, en comunicación, en algo de arte, a lo mejor fotografía, pero bueno, un poco más tradicional en esto en este sentido. Pues, nada, os dejaremos los enlaces en la descripción del podcast y, con esto, pues, ya llegamos al final, ¿no?, de esta nueva historia, sumergente. Gracias, Steph. Gracias a ti, Lulu. Y bueno, también contaros, esto que estamos haciendo, es Sumergencias, que es básicamente una iniciativa promovida por AIDI, A y latina, D de dedo y latina, que es una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas que utilizan su pasión por temas como la cultura, el diseño, la tecnología o
de repente los globos, ¿no? Para llevar a cabo proyectos con impacto social, especialmente ante todo este panorama que se nos viene encima, ¿no? Que todos ya somos bastante conscientes de eso. Si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas hace AIDI, tienes que cotillarles en aidi.es y unirte a los diferentes canales y redes sociales. Pues muchas gracias.